Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones en este jueves eucarístico, jueves de Pascua, jueves de la octava. Seguimos ante la alegría y el entusiasmo de Cristo resucitado. Hoy el Evangelio, como decíamos o como hemos venido explicando a lo largo de estos días, es como parte del contexto de la octava de Pascua, una nueva manifestación de Jesús resucitado a sus apóstoles, a sus discípulos, a aquellos que le seguían. De hecho, el texto de hoy es la continuación del Evangelio de ayer miércoles, justamente tomado de San Lucas, como después de que Jesús se le aparece a Cleofás y al otro discípulo, ellos lo encuentran y lo identifican en la fracción del pan. Ellos regresan muy contentos y alegres justamente al cenáculo en medio de los otros hermanos y en ese momento en el que informan o están contando su alegría, Jesús se manifiesta en medio de ellos. Qué importante es recordar el valor que tiene la iglesia como comunidad, como familia, como lugar de congregación para entender y vivir de la mejor manera los misterios del Señor. No fuimos hechos para un aislamiento, como hemos explicado, hemos sido llamados por nuestro propio nombre, hemos sido creados de una manera especial y particular, pero para vivir en familia, pero para vivir en comunidad, que es aquello que nos unifica, que es aquello que nos fortalece y que al final nos hace miembros por el bautismo del cuerpo místico de Cristo. Entonces, es la iglesia el lugar donde los hijos de Dios se reúnen a darle gloria, a darle honra. Otro tema muy interesante, bueno, es el saludo que Jesús les da, que también lo vemos reafirmado en el Evangelio según San Juan, que es el tema de la paz. Era muy normal en algunas parroquias o era recomendado a nivel litúrgico que durante la cuaresma en los diversos templos no se diera el saludo de la paz, sino que más bien pues se pasara directamente al Cordero y se pasara directamente en ese aspecto a el rito ya propio de la comunión, justamente recordando o queriendo pues enfatizar que el primer fruto de la resurrección de Cristo y el primer don que él nos quiere dar es justamente el don de la paz. Esa paz que no es una burbuja que nos aísla de las dificultades, que nos aísla de las pruebas, que nos aísla de las situaciones, sino que más bien es esa paz que nos da la certeza de que no luchamos solos, sino que luchamos justamente con la cercanía de Dios, con la fuerza de Dios que nos impulsa a seguir adelante. Unido a este tema de la paz, pues bien, hay que entender que ahí tiene que haber una apertura del corazón de cada uno de nosotros para poder vivir verdaderamente los frutos de la resurrección. Los discípulos quedan atónitos ante el encuentro con Jesús, pero ya empiezan a asimilarlo con alegría, porque evidentemente para nosotros a veces hay elementos de la fe que no son difíciles o que mejor dicho son muy difíciles de comprender. Esa razonabilidad de la fe que como decimos pues la fe puede ser explicada a través de la razón, o por lo menos entendida asimilada, pero es claro que Dios no puede ser explicado, porque en el momento que Dios es explicado deja de ser Dios. Pero lo cierto es que estamos llamados e invitados a que desde nuestra perspectiva particular, desde nuestra esencia cotidiana, poder descubrir la presencia de Dios. De hecho, por eso es que más bien Jesús poco a poco se va manifestando para que se den cuenta de que está vivo y que está presente, hasta que le entregan un pedazo de pescado y ahí terminan los discípulos de entender lo que está sucediendo. Y en función de eso también es importante una última reflexión que es pues algo que nos debe de impulsar y movernos en nuestra experiencia de vida de fe y cómo asimilar las enseñanzas de Cristo. De hecho, Cristo lo dice, o sea, el Cristo explica las escrituras, les dice que es necesario que Él padeciera, les dice que es necesario que inclusive aquellas escrituras que podrían sonar feas o chocantes, tienen una representación y un significado en su plan redentor cuando son leídas desde una manera justamente desde el plan evangélico, desde el plan justamente redentor de Cristo. Eso es muy necesario porque justamente, y esta es parte de lo que quiero explicar, en estos días es muy normal encontrar diversos tipos de traducciones, de explicaciones, de interpretaciones de algunos
teólogos que más bien lo que buscan es confundir y querer pues privar a las personas o dar una imagen distorsionada de lo que es verdaderamente Jesús y lo que nos ha legado a través de la iglesia. No son pocos los casos de inclusive pues teólogos que dicen que Cristo no resucitó verdaderamente, sino que es un aspecto emocional, social, del entusiasmo de la gente, del recuerdo de su memoria, que entonces hace que nos demos o que creamos que está vivo, lo cual inclusive es una herejía. Y omitiendo tal vez y alejándome tal vez de esas terminologías canonísticas o canonistas, mejor dicho, y de todas esas, o de inclusive de la de sentenciar, o en fin, a las personas que tal vez hacen este tipo de explicaciones. Es importante la oración, porque hoy más que nunca el Evangelio se está viendo muy distorsionado. Hoy se nos quieren enseñar o se nos quieren dar a interpretaciones que van más allá de lo que verdaderamente la Biblia enseña. Y sobre todo que se le quiere poner en, pues justamente en boca de Jesús y de su iglesia cosas que no vienen al caso. Estamos viviendo momentos muy difíciles a través de nuestra fe, este proceso sinodal que es una opción de escucha y cercanía del pueblo de Dios, pero que no es o que no lo podemos interpretar bajo ninguna circunstancia como como una consulta pública de la doctrina, donde entonces vamos a ver lo que la gente cree popular y en base a eso pues rediseñamos los contenidos de la fe. No vamos a crear un fantasma en donde Cristo está presente y vivo y nos ha legado, pues justamente esa enseñanza. Y aquí viene también, y con esto cerramos el llamado tan bello que nos hace Jesús, que hace en primera instancia a los apóstoles, pero que nos hace a cada uno de nosotros, que es esa predicación del Evangelio, esa enseñanza del misterio salvífico que Dios quería darle a cada uno de nosotros, esa necesidad de volverse a Dios, pero ese Dios que nos enseña la escritura y ese Dios que es capaz de convertir y transformar. De hecho, ha sido una grata sorpresa y es una recomendación que les hago que vean el último documental del Papa Francisco, Amén, que está en Disney Plus o en Star Plus, porque el abordaje de temas tan delicados nos enseña mucho la manera de cómo la iglesia actúa, que es recordando aquel pasaje de aquella mujer adúltera que todo el mundo quería apedrear porque veían su pecado, pero nadie era capaz de reconocer el pecado propio. Jesús no condena, Jesús se acerca, Jesús enseña, Jesús nos recuerda que cada uno tenemos nuestras propias falencias, entonces no estamos en total libertad de tirarle piedras a nadie, pero también es cierto que con cariño pero también con determinación le dice a la mujer, ok, yo tampoco te condeno, anda y no peques más. Siempre es importante entender ese sentido de conversión, pero arraigado y amarrado a una constante ternura que es producto del amor de Cristo. Un amor que se pone al nivel justamente de aquella persona que está en el suelo, le escucha, le alienta, le motiva, le sana y le invita a que se levante. Entonces, que esa sea hoy nuestra llamada, como testigos, como bien lo dice Jesús, en este tiempo de Pascua, a testimoniar la riqueza y el evangelio de la vida, de un Cristo que está vivo y que nos impulsa a nosotros a ser también promotores de la vida en otras personas. Que este tiempo de Cuaresma verdaderamente sea un despertar de nuestro encuentro con el Señor y de esa manera poder ser luz para quien que lo necesita. Que Dios te bendiga y que pases un muy bendecido jueves.